Qué maravilloso es nuestro Dios. Somos, fíjese bien lo que voy a decir. Gracias, Jesús. No somos sirvientes, somos servidores de nuestro Padre Celestial y de la gente que Dios pone alrededor y en nuestras vidas. El Señor, con razón el Señor dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir. Y es lo que tratamos de hacer, servirle a usted, servirle al prójimo, servir a nuestra comunidad y por supuesto servir nuestra iglesia. Sí, sí. Queremos orar por ti en esta tarde, hermanos, todos los que pasaron aquí. Vamos a hacer una oración pidiendo la bendición del Señor sobre sus vidas y sus familias. Padre amado, lleno de amor, de misericordia, de fidelidad, de gracia, de poder. No tenemos palabras para agradecer tu bondad y tu amor, que hasta hoy no podemos digamos, Señor, entender a tan grande magnitud. Solo podemos decirte gracias, Señor, por estos servidores. Gracias por tu pueblo, gracias por nuestros pastores, Señor. Pedimos por cada uno de estos personas, de estos servidores que han pasado y que juntos servimos al Señor. Señor, gracias, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice todo lo que ellos son y representan, Señor, su familia, su trabajo. ¿Cómo no darte gracias? Si no somos merecedores, mas sin embargo, tu palabra dice que tú nos has puesto en lugares celestiales. Gracias por ese honor, por ese privilegio. Bendice sus hijos, sus nietos, todas, Señor, estas generaciones que van a venir adelante. Gracias por su servicio a ti, que trabajan juntamente con nosotros para ser cada día más excelente, para ser mejores para ti, Señor, y mejores para todos aquellos que tú nos permitas servir. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, a quien damos toda honra y toda gloria por siempre. Amén y amén. Dios bendiga entonces a todos los servidores de este lugar y también a todos los equipos en diferentes lugares, ministerios que están sirviendo, apoyando a sus pastores, a sus líderes. Y les recuerdo que en el Señor todo tiempo invertido trae recompensa, gran recompensa. Estas palabras aparecen en el Antiguo Testamento. Cuando se menciona una gran obra, hay una gran recompensa, y esta viene de parte de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta tarde. Y vamos a retomar el tema de la descendencia de David, de Salomón, ¿verdad? Y en esta mañana o en esta tarde, vamos a ir un poco hacia adelante. Y quiero invitarlos a que pongan atención, sobre todo a los que siguen leyendo Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes. Si tiene la paciencia y ora al Señor al leer, usted va a entender que se cumple la palabra que dice todo lo que antes que vio es para nuestra enseñanza. Y la palabra del Señor desde Génesis a Apocalipsis es una enseñanza tremenda para nosotros. Como estuvimos viendo, la historia empieza con David, un hombre conforme al corazón de Dios, que en algún momento de su vida perdió el camino, se equivocó, pero este hombre volvió en sí, se arrepintió, buscó de Dios. Usted lo puede encontrar eso en el Salmo 51, el Salmo 40, el Salmo 51 nos demuestra cómo él se sentía, en qué condición estaba cuando falló a Dios, pero también
cómo se mantuvo firme, reconociendo que fuera de Él no se puede conseguir nada. Y en el Salmo 40 Él se resignó a esperar solamente en Dios. Y el Señor en el Salmo 51 nos muestra de qué manera el hombre se humilla y cómo Dios también, Él le responde, ¿verdad? Y cambia las cosas. Después vino Salomón, su hijo, y es el que más se predica. La sabiduría de Salomón fue una sabiduría tremenda. Es como una herramienta de Dios dada a tu mano, ¿verdad? Y la aplicamos y es eficaz. Pero cuando dejamos esa herramienta, con las uñas no podemos hacer nada. Y eso fue lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? Que en algún momento apartó su corazón de Dios y entonces no pudo hacer mucho con la herramienta porque le faltó el maestro, el director. Y después vimos a Abías, hijo de Salomón, nieto de David. Y esta tarde estamos con el bisnieto de David, de Salomón, perdón. Ya empieza el tatara de los nietos, ¿verdad? Y vamos a ver algo sobre la vida de Asa, hijo de Abías. Y para esto vamos a ir al capítulo 14 de Segunda de Crónicas. Y primero quiero compartir brevemente algunas notas que avanzan todo el recorrido, ya que Asa tuvo un reinado poco prolongado, pero en sus 41 años que reinó fue algo muy importante que hizo. Y vamos a ver esas cosas, solo que quiero invitarte que inclines tu rostro ahí donde estás y le pidamos al Señor, así sencillo: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Esto que ya ha pasado, que ya ha sucedido. Y si tu palabra dice que se escribió para mi enseñanza, ¿qué me quieres enseñar hoy? Hágalo en sus propias palabras y invite al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias. Te necesitamos, Señor. En estos días, Señor, tan difíciles para muchas familias, necesitamos, Señor, conocerte más y saber cómo tú te mueves en nuestros medios. Estamos viendo a través de tu palabra que buscar tu rostro, buscarte todos los días, es algo maravilloso, debe ser algo primordial. Es la única manera que podemos encontrar dirección para nuestras vidas. Esta tarde te estamos rogando, tu palabra venga, alumbre nuestro entendimiento, para no estar, como dijo tu siervo Pablo, ajenos de la vida que tú tienes para nosotros, la vida de Dios para tu pueblo. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Inmediatamente que abrimos la escritura en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, en el verso 1, declara que Asa hizo lo bueno y lo correcto ante los ojos de Dios. Me gusta recalcar esta frase, ante los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque tú y yo podemos hacer alguna acción ante personas, pero eso es algo diferente, porque las personas ven solo lo que pueden ver. Pero cuando la Biblia registra ante los ojos de Jehová, está hablando que nada de nuestra vida está oculto. Estamos desnudos delante de su presencia. Así que es importante notar estas declaraciones que la Biblia hace. Y en este largo reinado de 41 años, fueron muchas experiencias, ya que Asa inició su reinado y había en todo Israel un rey, y pasaron varias etapas, y en esa etapa pasaron 7 reyes por Israel, y su reinado termina cuando empieza el reinado de Acab. Así que son notas grandes que le estoy dando para que cuando usted lea tenga la paciencia, y yo sé que si usted ora al Señor, el Espíritu Santo le va a dirigir. Entonces, es un reinado bastante largo. Ahora bien, hace unos días expliqué, el mal ejemplo de Salomón vino a repercutir en la vida de su hijo Abías. Pero no con esto estamos aclarando y sosteniendo que porque un padre fue mal o se portó mal, el hijo o la hija tendrá que ser igual. No. Sí impacta el ejemplo,
Pero un niño, una niña dejan de ser niños. Y cuando son adultos, entonces ellos pueden amar mucho a sus padres, y es correcto, pero ese amor no los ciega para ver que hay cosas que están mal. Además, la Escritura no nos pone a los hijos como jueces sobre nuestros padres. Y menos en ese tiempo de la antigüedad. Sí, el impacto es grande, pero lo que vamos a ver en este día en la vida de Asa es que hizo lo bueno y lo recto. No repitió lo que su padre de él hizo, Abías, que repitió lo mismo de Salomón. No, ahora Asa inmediatamente escoge hacer lo bueno y lo recto. Recuerde usted que Dios en la vida nos ha hecho personas con pensamiento, sentimiento y decisión. Y cada persona elige cómo vivir. Es una elección. Toda nuestra vida es una elección. Aún vivir para Dios o aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Dios respeta ese libre albedrío. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, venga. Entonces, cuando una persona oye la palabra, elige, dice, yo quiero aceptar a Cristo. Es una elección. Dios toca la puerta y llama, y usted y yo somos los que abrimos de adentro. Dios no tumba la puerta, Él toca nuestro corazón, Él apela a nuestra razón. Y si abrimos el espacio, Él entra. Dios es un caballero y lo muestra la Escritura desde el principio. Así que, entonces queda claro que un hijo que se sobrepone a la historia de sus antepasados y que por sobre todo pone atención a sus días y a los hombres de Dios, entonces puede hacer la diferencia. Lo que podemos ver en esta vida de Asa es que inmediatamente que tomó el lugar para reinar, escogió hacer lo bueno y lo recto. Algo que va a encontrar muy claro allí es que hay subtítulos en la palabra donde dice reformas religiosas que hizo. Y es que este muchacho empezó a servir al Señor con un celo por las cosas de Dios, un celo muy, muy marcado, de tal manera que abarcó todo el país de Israel con ese celo. En otras palabras, Dios es primero, Dios es primero. Voy a dar una nota adelantada que estamos apenas en el capítulo 14, verso 1, pero quiero adelantarles una nota si la quiere apuntar para encontrarla. Estamos en el 14 y la nota que les doy está en el siguiente capítulo 15, verso 16, donde aún destronó a su propia mamá, llamada Maaca. La destronó, es decir, le quitó, la privó de un lugar que tenía, porque su reforma y su celo por Dios era una reforma de volver a los altares de Dios, de buscar a Dios y de acabar con todo lo que no fuera Dios. Idolatría, y sobre todo idolatría abominable. Había prácticas que ya se habían quedado desde Salomón, habían pasado a Abías y ahora están todavía allí. Y dentro de esas prácticas abominables, recordemos que a Israel se le unían muchas, de pronto, naciones paganas extranjeras y con culturas extrañas. Adoraban al sol, adoraban a la diosa Astoret. Y todo esto tiene que ver con depravación, inmoralidad, pero también con sacrificios humanos y cosas así. Así que cuando Asa empieza en esa reforma espiritual, ni mamá se le escapó. Mamá, te quiero mucho y todo, pero este no es el lugar. Porque su propia madre había levantado imágenes, tenía su idolatría. Y Asa se puso en orden, ¿verdad? Y es aquí donde la Escritura nos habla que el juez empieza por su casa. Hay mucha gente que no sabe arreglar esto. Hay padres que aman a sus hijos y los aman tanto que su amor los ciega y no reconocen el pecado y la desobediencia de los hijos. Y entonces solapan y eso los mete en muchos problemas. Pero la Biblia nos enseña, tú puedes amar a tu familia, pero por ese mismo amor hay que corregir. Hay que corregir al hijo, hay que corregir a papá, hay que corregir a mamá.
eso no afecta al amor de Dios. Y este es uno de los grandes ejemplos que vemos con este personaje, Asa. Así que les regalé un verso antes del capítulo 15, verso 16. Entonces, en este proceso que estaba Asa, nos muestra la Escritura que esta historia que le estoy dando a grandes rasgos abarca muchos detalles que yo no podría tomar el tiempo a esta hora, pero hay muchos detalles de esta reforma espiritual o religiosa que hizo y están precisamente en 2 de Crónicas, capítulo 14 hasta el 16. Tome paciencia y lea, hay muchos detalles importantes. En el capítulo 14, verso 3 dice, quitó altares de culto extraño. Estamos hablando de altares extranjeros. Mire que hoy por hoy, sobre todo aquí en este país de Estados Unidos, habemos aquí como una ensalada de diferentes culturas de todos los países. Gracias a Dios por este país que nos ha abierto las puertas, pero algunos venimos con nuestras propias culturas y creencias y si se nos da la oportunidad, pues compartimos y además recibimos, hay en cierta forma un intercambio. Es bonita la comida y cosas, recetas de alimentación, qué precioso, pero ojalá y solo fuera eso, pero hay muchas cosas que se van adoptando. Cuando menos lo esperamos, podemos estar también ya con cosas poco raras y extrañas. Y esto es lo que estaba pasando. Así que lo que nos deja ver la vida de Asa es que de alguna manera él conocía lo legítimo del Dios verdadero. Por lo tanto, si conocía al Dios verdadero, él podía discernir entre cultos extraños y entonces empezó a echar fuera todo eso. Destruyó altares, destruyó imágenes, destruyó altares en lugares altos dedicados a la maldad. He estado llamando la atención que conozca la diferencia entre altares y de altura. Antes de que existiera el templo de Salomón, el pueblo de Dios le adoraba siempre y buscaba en las alturas. Las cosas maravillosas de Dios en la Escritura Antiguo y Nuevo Testamento suceden en alturas. Le doy como un dato el Éxodo 20, el monte Sinaí, Dios tratando con Moisés, diferentes montes. Y entramos al Nuevo Testamento y encontramos el monte Calvario, que está identificado en los 4 evangelios como el monte de la calavera, el monte Calvario, ¿verdad? El Gólgota, que significa el Gólgota, donde fue crucificado Cristo, donde el Señor instituyó a sus discípulos y donde el Señor se fue y donde el Señor vendrá. Mucha acción hay en la Biblia en el monte de los Olivos. Y si de pronto te vas al Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Entonces, tengamos mucho cuidado para que cuando leamos esta segunda de Crónicas y primera, encontramos que se destruyeron altares en lugares altos, ¿verdad? Pero que no es un asunto generalizado. Hay todo tipo de altares. Hay imitaciones de Satanás desde la antigüedad. Entonces, la Biblia nos habla del monte de su santidad, el monte de Sión, el monte de la bendición. Así que todo este culto extraño fue destruido, ¿verdad?, por este muchacho. Además dio una orden general, no opcional, no negociable. Ordenó a todo Judá que buscaran a Jehová. Y no solamente una orden, busquemos a Jehová, sino y pongamos por obra sus mandamientos. En otras palabras, no plática, acciones, poned en obra su ley y sus mandamientos. Y Dios lo empezó a fortalecer de una manera asombrosa. Dice la Escritura en el capítulo 14 que estamos de 2 de Crónicas, en el verso 6 dice que edificó y fortificó ciudades y tuvo paz y no guerra, porque Jehová le dio paz. Más adelante en su lectura va a encontrar otros eventos donde dice Jehová le dio paz por todos lados. Aquí solamente en el verso 6 dice Jehová le dio paz, pero más adelante va a encontrar
Jehová le dio paz por todas partes. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque había enemigos que Dios levantó desde Salomón en adelante. Enemigos que Dios permitió para que esta gente despertara y se diera cuenta. Y lo que es más, gente que Dios turbó. Con propósito los turbó. Para que a través de sus mismos errores, ellos mismos se enfrentaran. Y era muy triste. Algo que llama la atención en el verso 7 es que edificaron ciudades y declara que estas ciudades les construyeron muros y torres. Ahora bien, los muros son para protección de la ciudad y las torres son para los vigilantes. Todo esto debe enseñarnos a nosotros que si buscamos al Señor, si buscamos su rostro, automáticamente en su palabra encontramos herramienta para protegernos. David habla palabras como diciendo: Jehová es mi escondedero, mi refugio, mi torre fuerte. David usa muchas palabras que se relacionan con todo esto, ¿verdad? Y es importante que nosotros como creyentes pongamos toda esa herramienta. Lo que estamos viendo es que en la vida de Salomón y de Abías se descuidaron estos muros, se descuidaron estas torres. Cuando el hombre se siente que ya lo logró todo, que ya está muy asegurado, el hombre siempre tendrá, si nos descuidamos, tendremos esa intención de ir por nuestra propia cuenta. Y eso no es así. Es algo muy curioso en la vida secular. Hay un ejemplo, que cuando los niños que Dios nos da como familias, los creamos, crecen y son adultos, la idea es eso, que ellos se hagan independientes y que formen sus vidas. Y es correctísimo. Pero en el sentido espiritual, tú y yo dejamos de ser niños para ser adultos. Y entonces, aquí la cosa es diferente. Nosotros no podemos independizarnos de Dios jamás. Estamos hablando de la vida de Dios, de una vida espiritual, de un cuidado de Dios. Y es precisamente por esta causa que estar en comunión con Dios, mismo el Señor nos da la herramienta para protegernos. Hoy no construimos bardas ni muros alrededor de nuestras casas, pero sí tenemos el escudo de Dios, tenemos la palabra, tenemos la herramienta para resistir. Las torres que construimos hoy no son edificios pequeños en altura. Las torres que tenemos es estar velando y orando, es la oración, es el estar en contacto unos con otros. Y por eso la Biblia dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿En tentación de qué? Simplemente respondámonos a nosotros mismos: tentación de mi ego. Porque cuando cedo a mi tentación, estoy expuesto a todo lo demás. Ahí empieza todo, en el egoísmo. Y de ahí se deriva toda la maldad. Entonces, velad y orad, porque hay un enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento vislumbramos eso que estamos viendo. Muros y torres está hablando de protecciones. Está hablando de lugares altos para mirar, torres, para estar pendientes del enemigo. No podemos bajar la guardia, no podemos dormitar, hay que velar y hay que orar. Una de las primeras experiencias que tuvo Asa, me llama mucho la atención del verso 8, que tuvo un ejército. Escuche bien, no está en los datos como en Abías y como en otro personaje usted va a leer, de que se dio cuenta que tenía enemigos y que van a atacarlo y que ahora viene junto a un ejército. No. Asa está formando desde ya en su liderazgo, haciendo reforma espiritual, protegiendo todo y levantando ejército. Me encanta mucho la idea de
de un seguro para autos aquí en Estados Unidos y en muchas partes. Compras un seguro para tu auto para cuando haya un accidente y que te auxilien. Y bueno, se vale, se entiende. Pero aquí Asa no está levantando un ejército para si hay un accidente. Asa está preparando y levanta un ejército. Es decir, no hay enemigos. En primer lugar, si notó, Dios le dio paz. Y enfaticé que Dios le rodeó por todas partes de paz. No tenía guerra, no tenía enemigo. Pero ¿qué pasa precisamente? Que no solamente la ciudad con muros y con torres para estar con atención a cualquier peligro, pero de antemano Dios pone una mentalidad de hay que prepararnos y hay que ver. Este hombre levanta un ejército de más de 500,000 hombres. Asombroso. Y de pronto, este hombre provoca de alguna manera ese cuidado, esa protección. Y se levanta un enemigo para venir y atacarlo. Sera era el líder. Sera, líder de los etíopes. Si mal no ando por ahí, los etíopes eran morenitos. Así que se le levanta un ejército. ¿Y saben de cuánto? De 1,000,000. De 1,000,000. Y cuando yo digo que más de 500,000 es porque levantó de una tribu 300,000 y de otras 280,000 y juntándolo ya son 500 y muchos más. Pero aquí está la clave. Y esto es lo que Dios quiere mostrarnos. Este ataque que vivimos hoy en pandemia, no meramente lo miremos como un ataque que nos sobrevino porque somos muy malos o muy buenos. No, es que de alguna manera Dios está en control de todo, pero Dios quiere enseñarnos quién es Él en nosotros, como lo hizo en la vida de este hombre. Así que cuando inmediatamente Asa se da cuenta de este personaje, él no inicia luego una batalla, lo primero que hace es clama a Jehová, clama al Señor y da palabras tan claras de esta manera: ayúdanos Jehová, porque en ti nos apoyamos, en ti. Recordemos que una vez David contó su ejército para ver cómo andaban sus fuerzas y después tuvo que venir el Señor con el pau. Porque nuestra capacidad no está en lo que tenemos ni en lo que sabemos, está en el nombre de Jehová de los ejércitos, está en nuestro Dios, en nuestro refugio eterno. Así que lo que va a encontrar usted es que no solamente dice, en ti nos apoyamos, y en el verso 11, note la declaración, en tu nombre venimos contra este ejército. Clamor a Jehová, no dependiendo de mi capacidad o mi estrategia. Clamor a Jehová, declarando, en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Verso 12, y Jehová deshizo el ejército etíope y a su líder Sera. Los deshizo. El verso 13 declara que cayeron, perdieron el aliento y huyeron. Y fueron por ellos. Y cobraron un gran botín sobre ellos. El gran botín en aquellos años abarcaba muchas cosas. En este caso, el botín se trató de ovejas y camellos, un gran botín. Cuando usted lea más adelante, va a encontrar que en un momento, celebrando esta victoria, Asa mandó traer todas esas ovejas y camellos, ¿verdad? Y sacrificaron al Señor holocaustos, ofrendas. Entonces, hay mucho que aprender aquí. Las bendiciones que Dios da son para darle la gloria y la honra a Él.
Dice Pablo, el apóstol Pablo nos dice que Él nos bendice para que abundemos nosotros en bendición para otros, ¿verdad? Y a veces Dios nos bendice con algo y nos convertimos en comezolos, decía mi abuelita. No sea comezolo, no sea envidioso, comparta con los demás. Algunos nos metíamos muchos chicles, ya traíamos los cachetes llenos de tantos chicles. Allá de mis años, el motita, el canguro y quién sabe qué tantos más. Y mi mamá venía a ver, abre la boca y no queríamos. Y nos hacía que abriera la boca, ponía la mano, oiga, un pelotón de hule, pero por no darle a los demás. Bueno, este pueblo ya desde entonces nos está enseñando que lo que Dios da es para compartir, es para bendecirlo, pero sobre todo darle gracias al Señor. En este punto de la historia entramos al capítulo 15 de Segunda de Crónicas, y a ese momento el Señor viene, dice que el Espíritu de Dios desciende sobre un hombre de Dios, por supuesto, Azarías, y este hombre viene inmediatamente y le dice: Asa, rey de Israel, rey de Judá, Asa, escúchame, oídme, tú y toda Judá. Escuchen bien lo que les voy a decir. Y en esta plática de Asa, lo que este hombre les dice es que, como se dieron cuenta, si siguen buscando de Dios, Dios estará allí. Pero el día que dejen al Señor, Él también los dejará. Y esto está claro en la Escritura, ¿verdad? Si vosotros estáis con Él, Él estará con vosotros. Y aclaran el verso 13, Dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe su ley. Y cuando el profeta está hablando, el siervo de Dios, Azarías está diciendo esto, le está hablando: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Y cuando él dice muchos días, se está refiriendo a los días de Abías, su padre, y su abuelo Salomón. Está hablando. Y note usted, cuando dice muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, esto debe traernos a memoria una cosa: que si mi abuelo, mi papá se portaron mal, es porque faltó la palabra, faltó la instrucción, o faltó la obediencia a la instrucción. Pero aquí la palabra es clara: no había sacerdote. Y por lo tanto, no había maestro que enseñe. Por lo tanto, el pueblo recibía, pues, imagínense, enseñanza hueca, vana, sin Dios. Hay un dicho un poco fuerte en México que dice: el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca, a cualquier imagen se le hinca, ¿verdad? Y esto es lo que pasaba con Israel en un tiempo donde se apartaban del Señor. Bueno, las consecuencias venían bastante fuertes. Y aquí en el mismo capítulo 15, el profeta o el siervo de Dios Azarías le sigue hablando y les dice de esos días pasados sin Dios, sin enseñanza. Dice, pero cuando hubo esa tribulación, dice, cuando sintieron el peso de todo eso, se convirtieron a Jehová Dios de Israel. Número uno. Segundo, le buscaron y fue hallado de ellos. En otra escritura suelta, no tengo aquí a la memoria la cita, pero Isaías dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino. Y por ahí va la historia, la escritura más o menos. Pero me llama la atención buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Ya me acordé. En tanto que está cercano, ¿verdad? Dios está tan cerca. Cuando su pueblo le busca, Dios está allí. Cuando el pueblo se aparta del Señor, ya Dios no está cercano, está lejano. Entonces, dice, en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, le buscaron y fue hallado de ellos. Así que
Todo esto nos trae a memoria si en algún momento de nuestros días usted y yo hemos dejado esa relación con el Señor, hemos dejado construir muros, torres de oración, de cuidado, de lectura, de dirección del Espíritu Santo, y nos hemos apoyado en nuestras capacidades, nuestro negocio, nuestra posición económica, social. Usted nómbrele, es tiempo de volver, de convertirnos a Jehová. Es tiempo de buscar el medio que Dios ha puesto, Jehová Dios de los ejércitos, que fue Cristo Jesús, nuestra salvación. Hay que buscarlo, y al buscarlo Él puede ser hallado. Verso 5, Azarías sigue diciendo: mira, Asa, en aquellos tiempos no hubo paz. En otras palabras, como la paz que tú tienes, como la paz que te rodea por todos lados, porque tú te apoyas en Jehová, en aquellos tiempos no hubo paz, sino muchas aflicciones, muchas aflicciones. El verso 6 es un verso que regalé la semana pasada anterior, amén, y describe en el verso 6 que Azarías está escribiendo que se destruían unos a otros porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. En otras palabras, por sentirse en su propio yo y en su orgullo, en la cantidad de ejércitos y en su posesión, Dios los turbó. Dejaron de depender en Dios para depender en cosas muy humanas. Y entonces lo que el Señor hace es que los turbó con toda clase de calamidades. Yo me atrevo a decir, conociendo estos eventos y la palabra y los tiempos, que este tiempo, ahora mismo, Dios ha turbado al planeta entero, nuestras naciones. Porque si bien es cierto, yo vivo en este planeta y yo veo tanta doctrina y tanta cosa de entretenimiento y a tanta cosa que se le llama Dios. Y ahorita con ese concepto de microondas, tú nomás llámame, dame tanto, dame tu fecha de nacimiento y yo te resuelvo cualquier cosa. Mentira de Satanás. Solo hay un Dios que sabe y conoce, omnisciente, poderoso, que Él puede cambiar las cosas, solamente. Pero parece que la historia se repite y los tiempos antiguos se convierte en una realidad hoy, haciendo cultos extraños, altares extraños, ¿verdad? Y todo esto provoca la ira del Señor. Y sin duda alguna, el Señor nos entrega a esas situaciones, a nuestras fuerzas. Independencia de Dios, fracaso seguro. Pero dependencia de Dios es triunfo, es vida eterna. Así que termina esta reflexión o este aviso que está dando Azarías a Asa, rey de Judá. Y en el verso 7 le dice: pero mira, Asa, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esta palabra se la daba hace un momento al equipo local. No desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Dice la Escritura: no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Aquí a la iglesia local por años, les repito, en los últimos 20 años, y les digo, hermano, se prohíbe desmayar. Es una palabra nada más de motivación, amén. Así que, escuche bien, Asa, escucha las palabras de Azarías y entonces reflexiona. ¿Cómo puedo dejar al Señor si me apoyé en Él, clamamos a Él y en su nombre fuimos contra ese ejército? Y ahora tú me estás diciendo que todo el pasado, nuestras familias, puras aflicciones por haberse apartado. No, vamos a ir adelante. Y al oír lo que acabas de explicar a Azarías, tengo que decirte algo. Nuevo ánimo. Dice la Escritura que Asa cobró ánimo e inmediatamente
con más impacto, empezó con doble trabajo la destrucción de altares y todo lo que fuera dañino, pero algo glorioso hizo. En el verso 8 dice, reparó el altar a Jehová. En otras palabras, su corazón, su trabajo, su dependencia y apoyo en Dios lo está mirando. La gente está mirando todo esto. Dios los está fortaleciendo. Y al oír la aplicación del antes y el hoy de lo que están viviendo, victoria en Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, dice, cobró este ánimo. Hermano, amigo, en la distancia, local, donde quiera que estés, si podemos reconocer los días malos donde nos hemos equivocado, o papá y mamá se equivocaron, mira, no busquemos culpables. Todos en algún momento tenemos que levantarnos y dejar de rayar un disco antiguo para pararnos y decir, bueno, hay un Dios de hoy. Hay un Dios de hoy que me está mostrando su poder, que me está mostrando su presencia. Cobro ánimo, Señor, en tu nombre y voy adelante. Y si algo me detenía de levantar altar a ti, levanto altar. ¿De qué altar estamos hablando hoy? De una vida entregada al Señor. No estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de que cada mañana abres tus ojos, dale gloria a Dios, aprecia sus bendiciones. Date cuenta que Salmo 68 dice, cada día sus beneficios están ahí. Date cuenta de que sus bendiciones son nuevas cada mañana y aprovecha el día. No solamente comparte el amor, tus manos, utilízalas para el bien, no te canses. La mayoría de personas que se cansan, bajan los hombros y dicen, ya no puedo y ya no quiero hacer nada, ¿verdad? Bajar los hombros, colgar las manos es indicio de que quiero derrota, quiero parar. Hermano, la Biblia habla de levantar manos. No solamente manos que indican me rindo a ti, pero además indican adoración. Y reconociendo al Dios de la altura, no a dioses con D minúscula que nos inventamos, o nos inventan, o nos venden, o nos envuelven, nos embarcan. Reparemos nuestro altar, una comunión diaria con Dios, lectura de su palabra, temor de Dios, amando al prójimo, ver qué podemos hacer por alguien más. No estamos para resolverle la vida total a nadie, pero sí podemos poner, aunque sea un granito, de nuestra parte, usando estas manos que demuestran eso, gratitud a Dios. Inmediatamente, cuando Asa hace esto, vemos cuenta que ese ánimo que cobró y la reparación del altar a Jehová. Verso 9, muchos forasteros y muchos de Israel se le unieron a él. ¿Por qué? Porque estaban mirando que Jehová estaba con él. Nada más. Hermano, amigo, cuando empieces a hacer algo, cuando tengas una renovación de voto con el Señor, si es que has caído en papel, dijo pródigo, Él es Dios de gracia y misericordia, fidelidad. Clámale como Asa y dile, me apoyo en ti y en tu nombre voy adelante y prepárate a ver la gloria de Dios. Y lo que es más, los que te rodean van a ver eso y se te van a unir. Hoy esta práctica es ese compartir del Evangelio, tu testimonio, tu plática con los demás. Lo estás haciendo. Y no te asombres, personas se te van a unir. Oye, quiero que me platiques más de esto. Oye, me gusta esto. ¿Cómo le haces para esto? Porque la gente nos está observando. Y los que andan con Él, la gente lo nota. Ese sello se le notó a los discípulos en su tiempo con Jesús. Y la misma gente dice, se nota que ustedes andaban con Él. Hasta el hablar, hablas como Él. Hermano, amigo, levante su altar nuevamente. Y dice la Escritura en el capítulo 15, 2 de Crónicas, verso 2, que prometieron buscar a Jehová de todo su corazón y de toda su alma. Escuche bien, de todo corazón y de toda alma. Y buscaron a Jehová de toda su voluntad. Así que aquí hay dos cosas y vamos a terminar ya.
Busca al Señor de todo tu corazón. No le des la mitad como Salomón, que se apartó su corazón. Todo, corazón y alma. Y voluntad para hacer lo que tenemos que hacer. Dios bendiga al equipo local que vienen con toda su voluntad. Dios los bendiga. Y dice que cuando ellos hicieron este voto, dice que fue hallado de ellos. Y aquí es donde sella lo que hace un momento les decía. No solo le empezó a dar paz en el momento a Asa, pero ahora aquí declara el verso 15, y les dio paz por todas partes. Y entramos al 16, donde les adelanté también que su madre Maca fue destronada. Se le quitó del lugar donde ella tenía un altar de idolatría. Y ahí el Señor nos está mostrando en Asa que sus sentimientos familiares no le afectan. Hermano, amigo, si papá y mamá han hecho cosas mal o algo y te han causado dolor, deja eso, ya pasó, y enfócate en esto. Haz las cosas que tienes que hacer. Reparemos el altar de nuestra vida a Dios y amemos a nuestras familias, pero tenemos que tener el valor de decir, esto no, esto sí, esto sí. Y eso es glorioso y Dios honra. Y la Biblia termina diciendo en el capítulo 17 que el corazón de Asa fue perfecto todos los días, todos sus días. Y no hubo guerra hasta 36 años de su reinado. Alguien más vino y vamos a ir viendo esto más adelante. Este día, si quisiera ponerle un nombre al mensaje, le diría, cobrando ánimo y reparando mi altar. En casa repítalo, y los de sonido aquí pues díganlo también, por favor. Cobrando ánimo y reparando el altar para Dios. Nos vamos a dar cuenta entonces que la diferencia la hace un hijo, una hija en la descendencia. No todo el mundo se porta bien, no todo el mundo nos portamos mal, pero cuando el hombre de la generación que sea busca a Dios, Dios responde. Incline su rostro en casa donde está. Dejemos que el Espíritu Santo, a través de esta palabra que es espíritu y vida, nos ilumine. Y tomemos también los pasos que hay que dar. Decisiones, elegir, buscar a Dios de todo corazón, alma y voluntad. Y mantenernos ahí. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ruego que tu Espíritu Santo bendiga las vidas allá en la distancia y aquí a la iglesia local. Somos hombres y mujeres, Señor, muy necesitados de ti, que muy seguido nos altera la vida, a veces la cuenta de banco, a veces el carro nuevo, a veces cualquier cosa. Hasta una mascota a veces nos aparta del tiempo de oración y lectura. Hay cosas que tienen su lugar, pero el primer lugar te pertenece a ti. Señor, pido que tu palabra toque vidas y corazones para que volvamos a poner nuestra confianza en ti y dejemos de hacer altares baratos, altares de show barato, de teatro barato. No son apariencias, no es fotos, son tus ojos que ven nuestra vida totalmente desnuda delante de ti. Y cuando tú ves lo bueno, lo correcto, tú honras a los que te honran, Señor. Te damos gracias. Bendice a tu pueblo. Gracias, Señor. Como siempre, Padre, bendice a tus siervos, pastores, predicadores, siervas, todos los que están compartiendo a través de los medios. Sigue usando, Señor, estos vasos. Te necesitamos, úsanos para gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo.
A ti sea la honra y la gloria por siempre.